los creyentes. Ese tema son los creyentes. Y los creyentes son los que han recibido a Yahshua HaMashiach, ¿sí? Esos son los creyentes. Los que hemos recibido a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, aquel hombre que fue enviado por su Abba Padre Yahweh para dar un cumplimiento a un plan que tenía antes de la fundación del mundo para con la humanidad, para con nosotros. Por ahí me hacían una pregunta: ¿será que los animales se salvan? Y le dábamos la respuesta. Y también preguntábamos, me hacían otra pregunta: ¿y los animales también guardan Shabbat? ¿Usted qué dice? De pronto sí. ¿Usted qué dice? Amada Francis, ¿qué dice? ¿Ah? Sí, es verdad. Los animales nos dan ejemplo. Ellos escuchan la voz del Padre. Ellos obedecen. Ellos sí. O hay perros que no han hecho techubá. Dice así, vean. Éxodo 20, 8. Vamos a dar esa respuesta, ¿no? Si los animales guardan Shabbat. ¿La pregunta es si guardan o si deben guardar? Sí guardan. Y ellos por sí mismos lo guardan. Lo guardan, claro. Y nosotros como administradores de ellos, porque fueron entregados para nosotros, tenemos que velar por eso, por guardar. Ah, ya, pero ellos por sí mismos no lo hacen. Así es, que ahí está determinado en su palabra. Y verá, vamos a leerlo. Esto es precioso. Y verá. Dice: acuérdate del día Shabbat para separarlo, para separarlo, Kadosh. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Este es el mandato 32 acerca de la provisión de hacer labores consideradas por la Torah con el trabajo en el Shabbat. O sea que cuando estamos en Shabbat dice que es de completo reposo, ¿sí? Es para qué, para con nosotros, para que nosotros descansemos, así como Él determina un descanso para la Ered, para la tierra, ¿sí? Y acuérdense que 6 años se trabaja la tierra y hay un año en el cual descansa la tierra, ¿cierto? Y nos dice en el 10, dice: mas en el 7º día es Shabbat, reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los Shamayim y la Ered, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el día 7º. Por eso Yahweh los bendijo en Shabbat, reposo, y los apartó. Cuando nos entrega la sujeción de todo en la tierra, de todo dominio, entonces comencemos a establecer su obra de acuerdo a este mandato, a este mismo. Y todo fue sujeto para con nosotros. Vamos a Génesis 1:26. ¿25 o 24? Comencemos. Génesis 1, 24, 25, 26. Veamos. Luego dijo Elohim: produzca la Ered seres vivientes, según la especie, bestias, reptiles, insectos y animales en la Ered, según su especie. Y fue así. E hizo Elohim animales en la Ered, según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre el Adama, o sea, la tierra,
según su especie, y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a imagen nuestra, conforme a su semejanza nuestra, y gobierne, o sea, señoree, o sea, tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, en toda la ered, y en todo animal que se arrastra sobre la ered. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim los creó varón y hembra. Y los bendijo Elohim, y les dijo: fructificad y multiplicad, y llenad la ered, la tierra, y sojuzgadla, y dominen en los peces del mar, en las aves de los shamayim, en todas las bestias que se mueven sobre la ered. Y dijo Elohim: he aquí que he dado toda planta, toda semilla que está sobre la ered, y todo árbol que da fruto y de semilla sobre todos los alimentos, y toda bestia de la ered, y todas las aves de los shamayim, y todo lo que se arrastra sobre la ered, le será para alimento y fuerza. Y vio Elohim que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde y mañana el sexto día. Todo quedó bajo sujeción y autoridad y gobierno del hombre. El hombre tiene un misbón que debe guardar Shabbat. Y desde el momento que él, el Padre o Elohim, le da la misión en particular, dice que no debe, todo lo que él ha entregado al hombre, no debe absolutamente moverse. Y dice que todo lo que respira, alá, exalta, allá, todo, desde las aves, las flores, las plantas, toda su creación está sujeta bajo esa autoridad y sobre ese mandato que el Padre estableció aquí en la ered sobre nosotros. Por tal motivo, nosotros tenemos que hacerla cumplir. Porque dice que los que guardan sus mitzvot son los que verdaderamente lo aman. O sea, que aquellos que trabajan con las bestias, esos los caballitos que andan por los acarreos, haciendo vueltas, pues, si están en Shabbat, no deben trabajar. O sea, que los animales guardan por sujeción de que de esa autoridad del hombre. Bien, esas son parte de las leyes de Torah, ¿sí? O instrucciones que de parte del Padre establece a la humanidad. Es como decir el hombre, no, es que nosotros no estamos sujetos bajo la ley, o sea, bajo la Torah. Pregunto, nosotros estamos aquí en la tierra compensados en una ley que se llama la gravedad. Si no hay gravedad, pues estuviéramos como flotando, no pudiéramos estar sobre el piso. Ya que cuando nosotros decimos que no estamos sujetos bajo la ley, inmediatamente entonces estamos quebrantando todas las leyes tanto universales como de creación y de todo. Y eso es lo que quiere el enemigo, que vivamos en un total caos. Dice que toda su creación está sujeta bajo su palabra. Cuando él declara en la palabra, acuérdense, son unos puntos establecidos. Cuando el Padre le dio a Moisés el mandato, el Moisés que hizo fue obediente y lo escribió, y luego lo estudió y se lo enseñó al pueblo, y el pueblo lo declaró y dijo amén. Pero ¿cómo se establece una ley o una instrucción? El Padre decreta, o sea, el verbo lo declara, produce un movimiento, una acción, y esa acción y ese movimiento produce
Que yo esté siempre activo, que mi corazón se esté moviendo, que mi mente se ponga a producir, que en mi LED produzca esa chispa, como ese combustible que lanza, que expulsa la sangre que la recibe, y que mi cuerpo pueda respirar ese aliento de vida. Y el momento que yo lo escribo se convierte en un mitzvot, en un mandamiento. Y cuando yo comienzo a enseñarlo, se convierte en una instrucción. En una instrucción dada por el Padre para con nosotros, sus hijos. Y cuando yo la establezco y digo, cierto es, verdad es, amén, inmediatamente se establece una Torah para mí. O sea que se convierte en una ley que tengo que obedecerla, tengo que cumplirla, porque yo ya la sellé con mi palabra. Y el sello o la firma de ese sello es la palabra amén. Verdad es, cierto es, establecido es para con mi vida. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a todo lo que le damos amén, ¿cierto? Así como encontramos por allá afuera, dice, en el nombre le dice, voy a decirlo muy literal, dice, Dios te bendiga, que mi Dios te bendiga. No sabemos, no podemos decir en él ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos qué Dios está sirviendo a ese hombre o esa mujer. Y cuando yo establezco eso para con mi vida, inmediatamente me estoy atando a esos dioses paganos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, cuando nosotros vamos a bendecir a alguna persona, digámoslo en el nombre de Yahweh, te bendigo. En el nombre de Yahshua HaMashiach, tenga favor y bondad sobre tu vida. Pero cuando me dicen que mi Dios me lo bendiga, no puedo decir esa palabra. Amén. Porque me estoy atando a esos palos. Y en el momento que yo me ate como sacerdote, pues de ahí comienza a correr toda mi cera y comienza a subir. Pues tengamos cuidado con eso. Vuelves, un creyente es porque ha sido entregado, o nosotros mismos pues hemos entregado. ¿A quién? A nuestro amado Adón, Yahshua HaMashiach. Y creemos en él. Y creemos que fue enviado por el Padre para darnos libertad. Cuando yo, teniendo el nombre y comienzo a observar otros nombres, pues realmente él dice que somos aguas turbias. O dice, lo bonito de la palabra es que él dice, ¿usted es blanco o es negro? Su decir es sí o no. ¿Es hombre o es mujer? ¿Es día o es noche? ¿Usted es bueno o es malo? Pero cuando usted responde tal vez, quién sabe, de pronto vamos a ver, miremos, dice que usted es tibio. Y cuando es tibio dice que lo vomitará de su boca. Entonces, si él nos da la instrucción de lo que nosotros tenemos que ser como creyentes y establecerlo de acuerdo, como dice en su bendita palabra, pues yo qué tengo que hacer, pues yo tengo que obedecer. Porque en el momento que yo desobedezco, dice que yo soy hijo de un padre mentiroso.
¿cierto? Lo leemos. Juan 8, 43, 44 y 45. Y el mismo Yahshua Mashiach nos dice, ustedes ¿por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué cuando yo doy las instrucciones ustedes lo toman tan a la ligera y son como fluctuantes? Se dejan llevar por aires de doctrinas. Y cuando nosotros decimos doctrinas, son enseñanzas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué nos dice? Juan 8, 43, 44, 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la emed, porque no hay emed, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Eloh, la palabra de Yahweh oye. Pues esto nos las oís vosotros, porque no sois de Yahweh. Entonces aquí nos dice, bueno, ustedes entonces, ¿de qué padre es? ¿De qué Adón es que les están sirviendo? ¿Del que dice mentiras? ¿Del que vive en el mundo? ¿Del que están llenas las iglesias diciendo barbaridades y mentiras? ¿O de cuál quejilá o cuál iglesia ustedes se están recibiendo? ¿De qué verdad se están recibiendo? Porque la verdad dice que la verdad nos hará libres de toda esa contaminación y toda esa inmundicia que el mundo nos quiere por intermedio del maligno, porque dice que todo el mundo, la tierra, está bajo el poder del maligno. Y dice que nosotros nos tenemos que esforzar y tenemos que activar algo en particular, que es la paciencia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Váyase al libro de Yohanan, de Revelaciones de Yohanan, Apocalipsis, capítulo 13, y leemos el verso 9 en adelante. Y dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Si alguno está destinado a cautividad, va a cautividad. Si alguno está destinado a morir, a espada debe morir. Aquí está la paciencia, ¿eh? Y la emuná, obedientes de los kadoshim, que son los apartados y escogidos. Después vi otra bestia que subía de la Eret, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia bajo el control de ella, y hace que con astucia, a través de las cosas de la Eret, sus moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego de los Shamayim a la Eret delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con sus señales que les ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen especial
a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y le permitió infundir algo como si fuera aliento de vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara y hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviera el código de la marca o el número de la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es el 666. Entonces aquí nos habla en particular de que los que tenemos oídos debemos escuchar todas las instrucciones que el Padre nos entrega, porque hay un enemigo aquí en la herencia que lo que quiere es quitarnos todo lo que nosotros nos pertenece por heredad, porque ya no somos huérfanos. Cuando un creyente recibe a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, como nuestro libertador y como nuestro salvador, inmediatamente nosotros somos partícipes de las herencias de todo, porque ya no somos huérfanos, ya no somos hijos por allá huérfanos. Una pregunta, ¿un huérfano será que tiene herencia? ¿A quién le pide la herencia un huérfano si no tiene papá? ¿A quién le pide? ¿A quién le pide la herencia? ¿Un huérfano? A nadie. Por eso es que nosotros como hijos heredamos lo de nuestro papá. ¿Y a dónde está? Váyanse a Génesis 22, 10, 13. Y esto sí tomen muy atenta nota, porque aquí yo les voy a mostrar algo impresionante de quiénes son los que recibimos la herencia, a quién le pertenece, a quién es el de la doble porción, a quién es el que recibe doble porción, ¿sí? ¿Quién no puede recibir la herencia? Y ya le digo por qué. Entonces vamos a leer Génesis 21, del 10 al 13. Y dice así: por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaacar, dijo. Este dicho preocupó de gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham: no perezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Aquí está hablando, acuérdense que tenía Abraham había recibido juntamente con Sara una promesa en el medio de nuestro Abba Yahweh, que él iba a tener un hijo, en el cual era Isaac, ¿sí? Y que él iba a ser próspero, iba a llenar y sosegar la tierra, y que no se podía contar ni como las arenas del mar, ni como las estrellas del cielo. Pero entonces Sara ya estaba de avanzada edad, y entonces ella se puede decir que dudó en su fe, porque se rió, se burló. Dice, pero ¿cómo yo a esta edad y ya volviendo a esa dulzura, ¿no? Y entonces, pero duró un periodo de tiempo de ¿cuántos años? Como 25 años. 25 años. Y entonces, cuando llegó ya de Isaacar, ¿cierto? Pero entonces ella tenía una sierva. Y entonces le dijo, no, pues acuéstese con mi sierva. Y ahí viene la promesa.
Y no era así. O sea, el hombre pensó. Y el hombre cuando piensa sin dirección del Padre, pierde, viene el error. Entonces nació Ismael del hijo, que es el hijo de quién, de la esclava, que hoy en día son los ismaelitas, o sea, son los islámicos, y que ellos, de acuerdo a una promesa que ahorita la vamos a leer, le dijeron: no se preocupe por Ismael, yo haré de Ismael una gran nación, pero el mayor se sujetará al menor. ¿Cierto? Era mayor, era el mayor, pero la herencia era ¿para quién? Para el menor. Nosotros hay veces decimos: no, es el primogénito, el primero es el que hereda, el que llena, el que da. Pero en las cuestiones del Padre es por obediencia y es por propósito. Entonces aquí nos da una gran luz. Acuérdense, nos lo muestra por muchas enseñanzas. Por ejemplo, si se acuerdan de aquellos dos hermanos, que era uno que era cazador de ovejas, que era todo peludo, ¿cierto? Y el otro era pues lampiño, pero que llegó y entonces les dijo, tenía hambre, y entonces le vendió su derecho de herencia por un plato de lentejas, por un guisado. Y si vendió su herencia por un guisado, imagínense cuánto lo valoraba. Porque él podía haber dicho: esperar, y era el mayor. Y venía de cacería y traía alimento. Pues, prepáreme, cocíneme. Tenía sus siervos. Pero como la palabra estaba declarada y tenía que suceder así, entonces el mayor se tuvo que sujetar al menor. Lo muestra por todo. También, ¿quién eran los hermanos, las 12 tribus, los hijos de Jacob? El mayor era ¿quién? Rubén. Pero Rubén perdió esa herencia, o sea, ese derecho. No perdió herencia, ese derecho, porque se acostó con una de las esposas de su papá, ¿cierto? Y por eso es que dice en la palabra que yo, como hijo, no me puedo acostar con la esposa de mi padre. Así sea de sangre o no sea de sangre. Si no es de sangre, es madrastra, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Leámoslo. Levítico 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ahora leamos el 20. El 20 del mismo. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ahora el verso del Levítico, el capítulo 20, verso 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Imagínense. Miren, aquí hay unas regulaciones, unos castigos. Acuérdense que la Torah es que es del Ruach.
sea, es espiritual, es en el Ruach. Y cuando a mí me habla de muerte, es en el Ruach. Muerte espiritual. O sea que, acuérdense que nosotros morimos una vez aquí en la tierra, pero pasamos a ser despertados, porque nosotros no morimos a la condición terrenal, pero seguimos vivitos. Y luego vamos a ser despertados para el día del juicio. Y va a haber una muerte segunda. Que esa muerte segunda, esa es la que dice la palabra, preocúpese por aquellos, no por los que le pueden quitar a usted la vida física. Preocúpese más bien por aquel que le puede quitar la vida del alma. Ahí sí. Y esa es la muerte segunda, que esa es la que va a ser lanzada al lago de fuego y azufre. Lo que en el mundo dice que es el infierno. ¿Cierto? Para que me entiendan. Lago de fuego y azufre es un lugar en el cual está preparado para ser lanzado todo lo que está o sea, todo lo que es contaminado, lo que está dispuesto para destrucción. Pregunto yo. Entonces, lo que nos muestran en las redes sociales, por ahí en YouTube y en todo eso, que van al infierno y miren una cantidad de babosadas, pregunto yo, ¿será que sí hay toda esa cantidad de personas y almas gritando y retorciéndose y todo? Si en la misma palabra dice, y cuando dicen la palabra que es un lugar preparado para ser lanzado al lago de fuego y azufre, y que dice que el primero que va a ser lanzado a ese lago de fuego y azufre es el falso profeta y la bestia, y el tercero va a ser Hasatán. O sea que todos los que nos dicen, y entonces todas esas que se están achicharrando, que se están gritando y que todo, eso de dónde se inventaron eso. Se dice que el primero que va a ser lanzado es el falso profeta y la bestia. Y eso es todavía en Apocalipsis 21 todavía no se ha cumplido. O sea que ese lugar está dispuesto, pero eso está todavía está como sin estrenar. Está calentándose. ¿Cierto? Sino que es que en las denominaciones nos crean ese temor, ese miedo. Mire, para uno servirle al Padre, él dice que, sí, bueno. Es que pues en cuanto de la bestia, que van a ser lanzados, tengo una pregunta que pues era que ellos eran la bestia, Satán, Falso profeta. la misma persona como el Padre, el Hijo y el Hijo. No. Si nos queda un espacio, yo les puedo ilustrar rápidamente. Vamos a ver, y yo les muestro bien claro quién es la bestia, quién es el falso profeta. Bueno, Hasatán ya saben quién es, un angelito que si uno no estudia los malach, los angelitos, ¿sí? Ahí esa doctrina muy poco la enseña, pero hay que aprenderla, porque dice que nosotros somos los que vamos a juzgar los malach. Y si ellos antes de la fundación del mundo fueron antes que nosotros, ellos tienen en su ley, tienen plasmado toda la Torah. Y cuando un sacerdote dice que ya no estamos sujetos a la Torah, o sea, a la ley, pues él mismo se está eliminando, porque ese malach, ese ángel en el cual yo lo voy a juzgar, él me va a decir, pero si usted mismo desató la ley, ¿de qué me va a juzgar a mí? Ellos mismos se descartan. Es lógico, o sea, es solamente
Póngale, como dice, póngale mente. Póngale mente. Miren, si a mí me dicen que pasar ese semáforo en rojo es una infracción, y para yo pasar ese semáforo en rojo tengo que tener un vehículo, y para yo mover ese vehículo tengo que hacer un curso para que me certifique, y esa certificación me da un pase, una licencia. Y si yo la paso en rojo, inmediatamente dice la culpa de quién es. Hay una instrucción que dice que todos los que pasan en semáforo en rojo es una infracción, y eso acarrea una multa monetaria. Pero si yo digo, no, yo hago con mi vida lo que yo quiera, ese rojo, a mí me dijo el pastor que ya no estamos sujetos bajo la ley, hagamos. Me toteo. Y hay 2, 3 muertos. Ahí dime quién los para. El que pasó, el que decía que no estaba sujeto bajo la ley. Porque para eso se escribió, mire, la palabra, desde Aleph y Tat, desde principio a final, es Torah. O sea, es ley. ¿Dónde dice eso? Váyase a Salmo 119, 160. Y entonces uno dice, no, es que solamente es para los hombres. No, señor. Es para todo lo creado, visible e invisible. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la emet, la verdad. Y el olán es todo juicio de tu justicia. Eso, la suma de tu palabra. Mire, cuando yo sumo la palabra desde principio a fin, me dice que eso me da ¿qué? Verdad, es verdad. Ahora, sin ir a perder ese verso, váyase y leas el verso 142 del capítulo 119. Tu justicia es justicia, olán, y tu Torah es la emet, la verdad. O sea, que la ley es la verdad. O sea, la Torah es la verdad. Eso es la verdad. O sea, eso es cuando a mí me dice, lámpara es a mis pies tu palabra, alumbra el camino correcto que yo debo seguir. Entonces la lámpara es la palabra, o sea, es mi Torah. Pero me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces cuando me dicen, Él es la verdad, pero me dice que la verdad es que la palabra, o sea, la verdad, o sea, es la Torah. Lo dicen en el verso 142. O sea, ¿qué quiere decir? Que el enemigo lo que quiere es que yo me desprenda de ¿qué? De la verdad, o sea, de la Torah, de la ley, para no estar sujeto bajo él, sino sujeto bajo quién, bajo el maligno. Porque dice que ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no comprenden? Porque ustedes obedecen a Satán, porque él es mentiroso y padre de mentira. Cuando a mí me dice un líder espiritual, me dice que usted no está sujeto bajo la Torah, bajo la ley, ¿a quién me está hablando? ¿Le está hablando el Padre? No. ¿O me está hablando el otro? El diablo. A mí me está hablando el enemigo. Porque yo tengo que discernir muy claramente y saber qué frecuencias llegan a mi oído y que activan en mi mente y comienzan a trabajarlo. Yo tengo que discernir y saber. Por eso es que el Padre dice, cada vez que venga una palabra sobre mi vida, inmediatamente dice, establezcala, escrito está. Dice que nosotros vamos a ser como los niños, porque los niños van a siempre van a repetir el por qué, ¿por qué? ¿Dónde? ¿A dónde está? Muéstreme, ¿qué dice la palabra? Muéstreme a ver.
¿Usted me está diciendo eso? Ah, bueno, sí. Listo, pero muéstreme. Porque yo sí sé, de acuerdo a la palabra, que en Salmo 119, 142 es la Torá. Y la Torá es la verdad. Y usted me está diciendo que la Torá, que en el mundo afuera me dice que es la ley y me dice que no estamos sujetos bajo la ley. Ah, entonces me está robando. Y dice que Hasatán vino a matar, a robar y a destruir. O sea que ahí me está robando. Ahí me está robando. ¿Qué se le puede responder a una persona que le dice a uno que la Torá, el nuevo pacto no tiene validez? Que eso es un invento del mundo idolátrico. Mire, es muy fácil. Muy fácil. Cuando a mí me dicen, no, es que estamos sujetos bajo el nuevo pacto, porque el antiguo no tiene valor. Pregunto, hay una palabra que dice que Yahweh no es hijo de hombre para que mienta, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que entonces todo lo que él hace es imperfecto. O sea, que ese pacto antiguo es mentira, que eso fue imperfección, si dice que él no se contradice en su palabra. Dice que todo es cumplido, todo es declarado, todo establecido. Si Él nos prometió a nosotros que nos iba a dar vida o la, Él tiene que cumplirla. Y esa es la esperanza nuestra, porque yo confío en Él y doy mi vida por Él, porque Él dice, no se preocupen, yo ya vencí. Si Él me dice que yo tengo que cumplir unos parámetros especiales para yo cumplir con esos requisitos esenciales que se requiere, pero Él me lo enseña, Él me lo muestra, Él me muestra el camino. Él me dice, mire, amado hijo, usted tiene que ser obediente en la Torá, guarden mis votos, guarden mis mandamientos, guarden mis estatutos, viven en testimonio. Y cuando yo guardo y vivo en eso, inmediatamente Él dice, no, pues gano todo el favor y la bondad. Así como lo hizo Abraham. Es que Abraham, mire amado, Abraham era un adúltero, Abraham era un mentiroso, Abraham era un fornicario, pero dice afuera que era el padre de la emuná, y todos siguen a Abraham. Es que hay personas por el judaísmo ahora niegan el nuevo pacto. Es que esa era mi pregunta. Entonces, para uno responderle a una persona que está en el judaísmo, que no cree en ese nuevo pacto, entonces tampoco cree en el antiguo, porque en el antiguo pacto dice Claro, que vendrá en Jeremías, mire, Jeremías 31:31, leamos. Jeremías 31:31 dice que en los tiempos Él hará un nuevo pacto, o sea, un pacto restaurado. Él lo restaurará, Él renovará, es la palabra correcta, renovará el pacto establecido antes de la fundación del mundo para con nosotros, porque nosotros fuimos los desobedientes, nosotros fuimos los que nos contaminamos con dioses paganos, nosotros fuimos los que hicimos un becerro, sabiendo que Él estaba en el monte y lo teníamos en su presencia y escuchábamos su voz, su estrujido, y veíamos la nube y sabíamos que Él estaba allí. Y a pesar de eso, se habían colado unos egipcios que adoraban imágenes y hicieron ese becerro. En una ocasión hablando con alguien que decía que ya no era el antiguo pacto para nada, sino todo de nuevo, yo le dije, bueno, si usted va a abolir todo el antiguo pacto, dígame, ¿dónde es que dice no matarás? ¿Dónde es que dice no desearás la mujer del prójimo? ¿Dónde es que dice eso? Pues que en el antiguo, entonces bien puede empiece a matar, que no le pasa nada. Eso, mire, para los, como esto va a quedar editado, va a quedar plasmado en la internet, entonces soy muy claro para aquellos siervos que tienen esas doctrinas de demonios. Póngale atención. Cuando yo establezco, mire, la palabra
del Padre, no él estableció el nuevo, tanto el antiguo como el nuevo, lo partieron. ¿Y eso quién lo partió? Los católicos. Hicieron un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Y mi vecino es dueño de esta casa. Y me dice, vecino, le vendo mi casa. Vale tanto. Y yo le digo, bueno, yo se la compro. Hice un contrato. Establecí un pacto y compré la casa. Pregunto yo, ahora soy dueño de esta casa. O sea que esta casa que yo vivía antiguamente ya no tiene valor. O sea que yo ya la perdí, ya perdí eso, porque yo ya me muevo en esta. O sea que gané plata o perdí plata. Perdió. Yo no sé en qué cabeza piensan que usted va a perder. Si usted adquiere una propiedad, es dueño de una propiedad y adquiere otra propiedad, usted es dueño de todo. Y como él dice, la suma de tu palabra es verdad, y eolán, o sea, eternos son todos tus juicios de justicia. O sea que es todo, absolutamente todo. Yo soy dueño de todo esto. Mire, todo está, mire, para yo construir una casa, otra referencia, otra palabra. Mire, para yo construir una casa, yo tengo que primero, o para comprar una casa, yo tengo que primero ver, entro, me muestran, uy, sí, tiene unos enchafes, tiene todo esto, está bien pintadita, bien estructurado, eso está bueno, está bueno. Eso es para una mente que no es estudiosa, se deja impresionar. Pero usted toca la pared y suena hueco. O sea, se le hicieron en cartón, se dejó impresionar. Usted lo primero que debe ver es los cimientos, las columnas, la varilla, el buen agarre, porque dice que cuando un hijo es fundamentado en una roca, pues dice que puede venir el viento, puede venir la lluvia y la casa no se cae. Pero si yo me fundamento en la arena, pues viene el agua, se mueve la casa y se la lleva. Y grande es la ruina. Mire, cuando yo voy a adquirir una casa, tengo que mirar sus cimientos. Y los cimientos están en la Torá. En el principio. Si yo desecho, sí, amén. Es lo mismo que dice que en el antiguo era la sombra, ¿cierto? Pero lo que habla de pacto renovado es lo vivo, es lo tangible. Sí. Porque en el antiguo era los sacrificios con Sí. pero ya cuando se está hablando del renovado, que habla aquí 31, Sí. 31 dice, he aquí están los días, están los días, vienen y sellados, cuando hay un nuevo pacto con la casa de no será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Israel, porque ellos por su parte violaron mi pacto, y a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos. Entonces, ahora en el pacto renovado, pues es lo tangible, ¿no? Y es como el edud de lo que era el primer pacto, ¿cierto? Sí. Ahora es un edud porque todo fue ya escrito por lo que recopilaron, por las cosas que se escribieron, pero toda la base eso siempre digo fue la base del primer pacto. Por favor, Efraín, por favor, que lo lee acá. Ahorita
restaurado. Mire lo que dice acá. Nehemías 31. Nehemías 31, 31. Mire lo que dice acá. Póngale mucha atención. Mire. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré la restauración del pacto. Ahí no dice nuevo. Ahí dice la restauración de qué. Otra vez. Una mala traducción. Sí. Sí. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré la restauración del pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sí. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la Eretz de Israel, porque ellos no permanecieron en mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. No enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día, los decretos de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que agita el mar y braman sus ondas. Yahweh es su nombre. Entonces aquí nos da claridad. Es la restauración. Pero mire que incluso para las versiones que dice el nuevo pacto, ahí acaba de leer que el nuevo pacto que hará es poner su Torá en las mentes y los corazones. O sea, está tomando otra vez todo el antiguo y poniéndolo en el Exacto. ¿Por qué? Porque dice, mire, ¿cuántos pactos hay? ¿Cuántos pactos? Porque es que los fundamentos de la tierra fueron establecidos por pactos. Y cuando yo hablo de pactos, ahí estoy hablando de ley, de Torá. Entonces uno vienen los pactos. Pongan atención, esto se alargó, pero está bueno. No, pero vamos a tener claridad en los pactos. Y ya con eso hacemos la actividad. Entonces, miren, ustedes sí se acuerdan cuando Noé recibió una orden de hacer un arca y que iba a sumergir la tierra en agua, y que él estableció un pacto con Noé y dijo, ya no volveré a sumergir la tierra en agua, sino crearé y haré un pacto con ustedes, que es el arco, que es el arco iris, ¿cierto? Ustedes mismos lo ven, y eso es hasta la eternidad, o sea, hasta el un año está establecido su arco. Y un arco, ¿sin qué? ¿Cómo está apuntando? ¿Cómo está apuntando el arco? ¿Hacia nosotros o hacia arriba? Hacia arriba. Y un arco normalmente tiene ¿qué? Una flecha. ¿Y esa flecha qué es? Juicio. Ahí lo dice. Lanza tus flechas a los malvados. Pero ese arco está sin flecha y está apuntando hacia arriba. Su arco. Y el que declaró, el que estableció, él dijo que no iba a volver a herir o nunca iba a sumergir de nuevo la Eretz en agua. Ahí hay un pacto, ¿cierto? Ahora, también hizo un pacto con Abraham, y ese pacto fue con Isaac, que multiplicaré, ¿sí? Multiplicaré como las estrellas y como la arena, ¿cierto? También hizo otro pacto, que es el pacto de la circuncisión, que tenía que un niño de 3 meses tenía que ser cortado su prepucio, de 8 días, perdón, de nacido, tenía que ser cortado.
Acuérdese cuando los hijos de Jacob, uno de los donde se estaban acampando allá alrededor de esa muralla, llegó el hijo de ese rey y cogió y violó a su hija. Y entonces cogió y dijo, como la has violado y de acuerdo a la Torá dice que tenían que morir. Pero entonces hubo una estrategia entre los hermanos y dijeron, bueno, vamos a permitir que se case con mi hermana para que la honres. Pero tienen que circuncidarse todos. Y en el momento que un hombre se circuncida, dura 3, 4, 5 días. Imagínense, débil. ¿Cuál? Adolorido. Imagínense, se meten con lo más consentido. ¿Sí o no? Y ahí fue que aprovecharon y a todos los degollaron. Y entonces cuando el papá se enteró, dijo, uy, ¿qué has hecho? Ahora se va a venir todos esos ejércitos y nos van a acabar. ¿Cierto? A ver, ¿cuál fue otro pacto? En el momento que entrega su Torá, entrega las 2 tablas, ¿cierto? Que era el acta de matrimonio físico, porque una cosa es lo natural y otra cosa es lo del Rúa, ¿cierto? Y entonces le dijo a Moshe que él iba a hacer un nuevo pacto, o sea, un pacto con su pueblo, porque él era nuestro esposo. O sea, que nosotros éramos la esposa de la amada. Y dice que nosotros fuimos y nos acostamos ¿con quiénes? Con esos dioses paganos, ¿cierto? Hicimos un becerro y entonces ese pacto o esa acta de matrimonio fue partida. Eran 2 tablas de piedra. Aquí puede uno ir a una notaría y entonces dice, no, yo que me va a casar. Rompe ese documento que es un ataúd, ¿cierto? Pero de acuerdo a la Torá, que es un pacto, Olán, dice que él nos iba a circuncidar ya no nuestro prepucio, que lo teníamos que hacer nosotros, sino nuestro led, nuestro corazón, y que iba a plasmar la Torá en nuestro led para que no hubiera excusa. Porque él dice que él tiene el control de todo. Pero cuando estamos vivitos, él no tiene el control de una cosa, y es su corazón. Por eso él dice, abra las puertas de su corazón para que yo pueda entrar y pueda habitar en ti. Pero él dice que él tiene el control sobre todo. ¿Cuándo se restablece ese control? Cuando pasamos a dormir. Cuando nosotros declaramos en el Padre Nuestro, le decimos, Padre Nuestro que estás en los Shamayim, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y le decimos, danos el pan de cada día. Y después decimos, perdona nuestras deudas. Entonces uno dice, ¿cómo así? Primero pedir perdón y después pedir el pan. Pero ahí dice, primero pidan el pan y luego pidan perdón. ¿Está mal? No, porque Él acá, nosotros aquí, en la heredad aquí, Él es nuestro Padre. Y Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando estemos ya en su presencia, Él es nuestro juez. Por eso dice, y tenemos como abogado a nuestro Adón Yahshua Hamashiach, el que nos va a defender, porque el fiscal va a ser Hasatán y decir, si usted no se desprendió de toda esa inmundicia, ahí dice, yo ya pagué, pero usted fue obediente. ¿Se guardó los pecadillos míos? Pero ¿qué
pacto se hizo? El pacto adámico. Dice, te entregaré toda la tierra. ¿Cierto? Escriban, tomen nota de estos versos. Tenemos el pacto adámico. Génesis 2, 16 y 17. Entonces, Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Tenemos el pacto con Noé, que es el arco iris. ¿Cierto? Génesis capítulo 9, versos del 1 al 17. Tenemos el pacto con Abraham. ¿Cierto? El que él le prometió, le hizo un pacto a él, que le iba a dar un hijo. ¿Cierto? ¿Dónde está él? En Génesis capítulo 15, verso 18. Hizo un pacto con Isaac, que iba a ser su ser, iba a multiplicarse como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Está en Génesis capítulo 26, del 3 al 5. Hizo un pacto con Jacob. Vuelvo y digo, con Isaac. Génesis capítulo 26, versos 3 al 5. Hizo un pacto con Jacob. ¿Cierto? Que le cambió el nombre por Israel. ¿Cierto? Eso. Bueno. Y ese pacto está en Génesis 28, capítulo 28, versos del 13 al 22. Ya siendo Israel, lo hizo con su pueblo, Israel. Éxodo capítulo 19, verso 5. Israel, ¿cuál? ¿El de Jacob? ¿El de Jacob? Bueno, Éxodo 19, capítulo 19, verso 5. Hizo un pacto con la tribu de Leví, que le dijo, ustedes no van a recibir herencia. Ustedes su herencia van a hacer juntamente con quién? Conmigo. Y esa herencia fue entregada a quienes? A los dos hijos de José, que era Efraín y Manasés. Y que Efraín y Manasés tenían que pagarle todas las ofrendas y diezmos a la tribu de Leví. O sea que para yo pedir la herencia, para yo pedir ofrendas y diezmos, tengo que declarar y tengo que establecer que yo soy de la tribu de Leví. Yo no puedo decir, así como dice un pastor, no, es que nosotros somos gentiles, son ladrones. Porque de acuerdo a la palabra, dice que los únicos que están autorizados para pedir ofrendas y diezmos son la tribu de Leví. Y si ni siquiera ellos dicen, no, es que yo soy colombiano y soy mero paisa. Yo soy extranjero, yo no soy israelita. Esos son por allá. Y dice que todos, absolutamente todos, somos del pueblo de Israel. Y si yo estoy sirviendo en un altar, pues yo tengo que declarar y tengo que establecer, y el pueblo tiene que conocer, porque mi herencia no está aquí en la tierra, mi herencia está en los Shamayim. Pero como sacerdote, los sacerdotes, los únicos que teníamos o los que tienen derecho de establecer un reino establecido en un altar dispuesto para servicios de él en su casa, son la tribu de Leví. Ni Rubén, ni Isaacar, nadie. Ellos tienen que venir porque ellos recibieron herencia en la tierra, recibieron la porción de la tierra para producir, y ellos tenían que venir y traer a su lugar Kadosh, a la tribu de Leví. Uno cuando uno escucha, no le puede decir a cualquier líder, a cualquier pastor, venga, ¿usted qué tribu es? Y una vez entran en choque. Entonces son ladrones. Por eso es que el Padre les decía, dígale a esa zorra que hoy, mañana y al tercer día terminaré mi obra.
estaba ejerciendo sus derechos era en la sinagoga, en el templo. ¿Pero por qué le dijo zorro? Porque era un ladrón. Porque se cogía todas las ofrendas y los diezmos que no le pertenecían. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque es que ahí está, de ahí se puede perder la herencia. Y la herencia es la vida online. Y eso lo tenemos que estudiar y tenemos para darle en claridad, textualmente de acuerdo a la palabra. Y se van a dar cuenta que él mismo, en la misma palabra, dice: aquellos que usurpan, que hacen lo que no les he ordenado, se autonombran. Bien. Eso es con el pacto de Levítico. No estudian los pactos. En Malaquías 2, del 4 al 10, tiene un pacto con David. Salmos, capítulo 89, versos 3, 28 y 34. Entonces aquí viene y dice: pero es que el nuevo anula el antiguo. ¿Quieren mirar que no lo anula? Miren, leamos Gálatas 3, 16 al 18. Gálatas, capítulo 3, versos 16 al 18. Eso es bonito cuando uno lo muestra en la Torah, porque es que ya, y lo más interesante es que Gálatas es del Brit Barashá, o sea, es del Brit Barashá, del pacto restaurado, renovado. ¿Qué dice, amada Cecilia? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Yahweh para con el Mashiach, la Torá que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Yahweh la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Ahí está. Entonces cuando le dicen: no, pero es que el antiguo ya no es, y ahora es el nuevo. Un momentico, entonces le damos del nuevo que usted dice, a ver si anula el antiguo. Ajá. Y le lees: escrito está. Al demonio toca confrontarlo con la palabra y decirlo: ahí está. Y también para los que dicen que el nuevo no tiene validez, también ahí está. Ahí también está. Todo es ligado. ¿Por qué? Porque el propósito del Padre con el Hijo es establecer eso, esa unión del Padre con el Hijo. Si usted notará, el Padre lo habla en el Antiguo, pero su Hijo está en el Nuevo. Pero la unión está compacta. Así es. Que es la palabra. Y todo se circunda en un Ruach, que es el Ruach HaKodesh, que une tanto al Padre como al Hijo. Pero sabemos que el Ruach HaKodesh es el Ruach, el aliento, el poder, el aliento de vida del Padre. No es que es, como dice por allá, que otra persona más, no. Entonces yo no puedo coger y decir: no, es que es el antiguo, ya no está. Entonces diría que todo lo que está en el antiguo es mentira. O sea, todo lo que me están enseñando a mí es mentiras. Habla mucho de algo que dice en la carta de los Hebreos, que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Está bien, está por eso nos aparece. ¿Qué es lo viejo? No, porque dice viejo, entonces lo tomo
fuera la escritura. No. En Isaías, ¿qué hizo? ¿No leyó un verso de Isaías? Y dijo, en este momento se ha cumplido la palabra. Es que ni siquiera cuando él estaba, ni siquiera se había escrito el Bri Barashá. Ni siquiera. Y entonces, ¿el qué leyó? ¿El nuevo o el antiguo? Nosotros que estamos en el tiempo del fin, pues sabemos que tenemos esa condición de decir, no podemos tomar, pero es que vayámonos 2000 años para atrás. Pablo y todo ello tienen que enseñar las cosas. El antiguo pacto. Todas las enseñanzas, todas están fundamentadas con el antiguo pacto. Eso. Ahora, ¿qué quitó, qué anuló del antiguo? Pues los sacrificios, porque ya no podemos coger que hubo un solo sacrificio, que fue el sacrificio de Yahshua Hamashiach. Cada vez que vienen y, no, es que vamos a sacrificar este becerro, que vamos a sacrificar estas palomitas, que vamos a sacrificar esto. Es como decir, echar por basura el sacrificio que hizo Yahshua Hamashiach por nosotros. Una sola vez y para eso fue lo que él anuló, lo que quitó y lo estableció, y eso estaba aclarado en el antiguo. Es que esa palabra de antiguo y nuevo no me gusta. Es la Torá total, su palabra es completa. ¿Y cómo la voy a sellar? ¿Cómo voy a sellar su palabra? Si él me dice que la suma de tu palabra es verdad. O sea, desde el principio a fin. Alerta. La suma de tu palabra es verdad. Todo, y es olano, o sea, es eterno. Todos tus juicios de justicia, o sea, es por la eternidad, es por todo. Ahora, léase Salmo 119, 140. Salmo 119, 140. Y establezcala para usted, amado. Sí. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mire, sumamente pura es tu palabra. Yo no la puedo cortar. Dice, mire, y con esto cierro. Mire a todos aquellos que dicen, no, es que yo desecho el antiguo y ahora solo vivo en el nuevo. Otros dicen, yo desecho el nuevo, yo solamente vivo con el antiguo. Váyase, amados, a Apocalipsis 22, 19, 18 y 19, por favor, lean. Con voz de trompeta. Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade a Adonai Yahweh, le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como está escrita en este libro. Ahí está. Mire, amados, les mostré que, no sé, el mismo antiguo lo valida, el nuevo valida al antiguo y el antiguo valida al nuevo. Dice, no, pero es que yo me desprendo. Bueno, serán agregadas las plagas el que agregue. Y el que quite será quita el borrado del libro de la vida. Entonces no se pongan a pelear. No se pongan a pelear con esas personas que dicen, no, es que nosotros, bueno, listo, ya sabe usted. Mire, ya el Padre ya les mostró a usted. Ya. Como dicen, ya les mostró en visión dónde es el destino de ese hombre. Sí, ya sabe, uno ya sabe, sin necesidad de que este hombre es profeta. Ya sabe dónde es su lugar, que arde con fuego y azufre. Por eso dice que nosotros vamos a hacer, acuérdense que lo leíamos en la paciencia. Y el que tiene oído, oiga. ¿Cierto? Voy a buscar de nuevo ese verso.
Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno está destinado a cautividad, va a cautividad. Aquí está. Si ese hombre está destinado para desobedecer, seguirá desobedeciendo de por vida, porque está determinado y destinado. Aquí lo dice, ya. Si alguno está destinado a cautividad, va a cautividad. Y si alguno está destinado a morir, a espada será muerto. Aquí está la paciencia y la emuná, la fe de los obedientes kadoshim, que son los apartados. Es Apocalipsis capítulo 13, versos 9, 10 y 11. Pero aquí mire, dice el 10. Si alguno está destinado a cautividad, va a cautividad. Si alguno está destinado a morir a espada debe morir. Aquí está la paciencia y la emuná, obediente de los kadoshim, que son los apartados y escogidos. Son los apartados y escogidos. Y el vuelve y lo repite: yo vengo únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ay, pero es que vino y murió por buenos y malos. Sí, por buenos y malos, pero dio una condición especial: que todo aquel que declarara en mi nombre, y todos los que hicieran la inversión y que declararan y enseñaran su palabra, esos serán salvos. Es que ni siquiera viene un chaval, ni siquiera declaran su nombre. Dice que en los tiempos finales que irán tras un hombre que tenga unos zigzag y los tomará del borde de su manto y los tomará 10. Irán contra ese hombre para que les enseñe, pero ni siquiera se los ponen. Entonces, ¿cómo lo van a buscar? ¿Cómo se va a cumplir esta palabra? ¿Cómo se va a cumplir? Ni siquiera se los ponen. Y eso que es una misbot, y que yo tengo que estar en obediencia, y dice que yo tengo que estar siempre con un hilo azul en las 4 puntas de mi vestuario. Y dice que en los tiempos de fin, todas esas almas irán tras un judío, tras de un israelita, buscarán para que se les enseñe, porque dirán: uy, ellos son los que tienen la verdad. Y entonces, ¿cómo quiere? Si él dice que hay 3 cosas esenciales en las cuales yo tengo que ser obediente, y es hacer la inmersión, confesar su nombre y enseñar su palabra. Y para yo enseñarla, yo tengo que mostrar con qué, con testimonio. Y si yo no muestro testimonio, entonces ¿qué hago? ¿De quién soy esclavo? ¿Quién me tomó a mí como esclavo? ¿A quién es que yo le estoy sirviendo? ¿A mi rey? ¿O a dioses paganos? Padre, perdón. Pero mire que estas cositas a veces lo hacen sacrir. ¿Cómo, amado? Inmersión es lo que me han llamado bautismo. El bautismo es una palabra católica. Es inmersión. Inclusive en la palabra hebrea, yo, en el próximo servicio les doy la palabra. Y les voy a hacer un estudio esencial de principio a fin. ¿De qué es la inmersión? Eso no es solamente llegar y ya, irse acá y ferias y fiestas y entonces el que se peca en pata, como dice por allá afuera, ¿cierto? No, es un cambio de vida total, donde yo ya morí para mí y ya vivo para Él, y ya mi condición es de servicio a Él, y listo. La misma palabra dice que la apostasía va a salir de la misma congregaciones. Que conociendo la verdad, se fueron a fábulas y a cuentos. Por eso es que debemos tener cuidado cuando entramos en esas fábulas y a cuentos. Nosotros tenemos que ser, el estudio de la Torah es textual. Inclusive dice que nosotros debemos hacer desfilar con conocimiento, con inteligencia. Y la forma de conocimiento e inteligencia, ¿cómo es? Con su palabra, con la palabra. Entonces, para no errar, claro, la palabra está escrita, pues escrita está, lo establezco. ¿Qué es lo que necesita? Que yo la ponga en una, ponga todo mi ser
y lo declaren. Todo lo que yo declaro es K2. Entonces, cuando yo declaro su palabra, pues viene con doble poder, doble porción. ¿Por qué? Porque en el momento que yo lanzo la palabra, pues está decretada como Él la estableció. O sea que yo la estoy lanzando, la estoy creyendo, la estoy declarando, la estoy confesando, la estoy decretando y la estoy dando por hecho. O sea que es una emuná, o sea, es una con poder y autoridad. Poder, porque Él me da poder. Y autoridad, porque Él me dice que declare lo que Él prometió. Amén. Bueno, Padre Celestial, te alabamos.